Hola y bienvenidos al video número 4 del taller Desarrollen Swift Fundamentos. Y pues rápidamente, como un recordatorio, lo que vimos la última sesión fueron el uso de operadores básicos, ya sea suma, resta, división, multiplicación. También vimos cómo podemos pues manipular estos operadores, cómo podemos manipular variables si queremos sumarle algún valor o sea, algún valor a un valor ya existente, o si quisiéramos pues aplicar una multiplicación a ese mismo valor que involucre ese mismo número, etcétera, ¿no? Entonces, rápidamente recordemos cómo lo vamos a hacer. Rápidamente voy a abrir un playground. Vamos a esperar un minutito. Y de entrada pues vamos a crear un nuevo playground. Ya sabemos, File, New Playground. Nos va a aparecer esto, verificamos que esté en iOS y en blanco. Y lo vamos a llamar Develop in Swift 04. Lo vamos a crear. Y bueno, rápidamente, esto nada más es para que recordemos cómo se implementaban estos operadores que vimos. Entonces, nada más voy a hacer tantito más grande la pantalla. Yo creo que ahí puede estar perfecto. Y esto recordemos que lo podemos borrar, no importa. Y habíamos visto que podíamos nosotros ya sea sumar o multiplicar varios números. Entonces vamos a poner variable número de tipo entero. Quiero que empiece con un valor de 2. Y es más, dejémoslo en calificación, ¿no? Entonces, variable calificación tiene 2 al principio. Y nosotros, ¿qué tal si vamos con el profesor y decimos, oye, profe, creo que se equivocó en una parte en calificar una parte? Entonces vamos a decir, ok, a la calificación que tenías antes, es decir, calificación que tienes, más 1 porque yo, profesor, me equivoqué. Entonces, ahora calificación va a valer 3. Habíamos dicho que esto me va a dar un valor de 3. ¿Por qué? Porque está jalando el valor inicial que tiene, o el último valor que tuvo, en este caso 2, y le estamos sumando un 1. Aquí me aparece el 3. Sin embargo, le vamos a decir, oye, profe, se volvió a equivocar, yo tengo otra pregunta que sí está bien. Entonces, para ahorrarnos toda esta suma, o todo escribir como toda esta sección, más fácil podemos decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya calificación, a cualquier valor que tengas, quiero que le sumes al valor que tengas un 1. Si yo lo corro de nuevo, ya va a decir, ok, ¿cuál es el valor que tengo? El valor que tengo es 3 y solamente le voy a sumar 1. Y así sucesivamente hasta que el profe se dé cuenta que pues había varias preguntas bien, ¿no? Este nada más es un ejemplo. Entonces, este operador, esta forma de escribir operadores, pues nos puede servir no solo con suma, sino con resta también. Es decir, a la calificación que tengas, réstale 1, 5 menos 1, 4. También podemos multiplicar. Puedo dejarle en 2. En este caso era 5 por 2, 10 y ya llegué al 10, ¿no? Pero bueno, este tipo de operaciones pues las podemos hacer con cualquiera de los operadores. Ya sea suma, resta, división o multiplicación. Entonces, teniendo esto en mente, pues esto fue lo que vimos a grosso modo la sesión pasada. ¿Y qué es lo que vamos a ver esta sesión? Pues vamos a recordar que es una condicional, ¿no? Entonces, regresando rápidamente a los slides, ¿qué es una condicional? Una condicional, recordemos que pues me va a funcionar cuando yo tengo una pregunta. Yo tengo que responder a una pregunta y esa pregunta solo tiene dos posibles respuestas: sí o no, true o false. Entonces, si yo ahorita pusiera un ejemplo y tuviera una pregunta, oye, la temperatura es mayor a 100 grados, y este es un ejemplo de libro, ya dependiendo si la temperatura es mayor a 100 grados, pues voy a tener qué pasa si sí y qué pasa si no. Entonces, ahorita vamos a ir por la ramificación, por así decirlo, de qué pasa cuando tenemos el sí o cuando la respuesta es verdadera. Pues simplemente recordemos que vamos a declarar una condicional de la siguiente forma. Vamos a utilizar la palabra reservada let, y después de la palabra reservada let, pues voy a realizar la pregunta como tal. En este caso quiero ver si la temperatura es mayor o igual a 100 grados, y en el caso de que se cumpla, pues me va a imprimir en este ejemplo que el agua se está hirviendo. Nada más, ¿por qué? Porque recordemos que el punto de ebullición del agua es de los 100 grados centígrados a nivel de mar. Pero bueno, esto no es una clase de física ni química. Entonces, nada más
recordar que en esta parte lo que nosotros queremos es saber qué vamos a hacer cuando la respuesta a la pregunta que estamos planteando es verdadera o es positiva. Entonces, de esta forma nosotros podemos emplear básicamente cualquier tipo de condición que nosotros queramos. Entonces, si quieren, regresemos rápido al playground, nada más para recordar un poco qué son las condicionales. Entonces, aquí en el playground vamos a poner igual la bar temperatura, que sea de tipo double. ¿Por qué? Porque la temperatura, bueno, puede ser decimal, ¿no? Bueno, es decimal la temperatura. Entonces, inicialmente tenemos una temperatura de, digamos, 60 grados. Todavía no está hirviendo el agua. Entonces, si yo quiero checar si la temperatura es mayor a 100, voy a preguntar, oye, if temperatura es mayor o igual a 100, entonces abrimos llaves. Quiero que me imprimas en consola el agua no está hirviendo. Entonces, si nosotros ahorita corriéramos el código hasta la línea 13, no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque en esta parte me está diciendo, oye, pues la temperatura, tú aquí dijiste que era 60. Entonces 60 no es mayor a 100. Y recordemos que esto solo se va a cumplir cuando esta pregunta sea verdadera, cuando se cumpla. De este modo, si yo aquí pongo, aquí abajo, temperatura igual a 100, ya se va a cumplir o no. Y vamos a ver que justamente aquí en el sidebar derecho ya me está diciendo el agua se está hirviendo. Y bueno, también estamos viendo un backslash, una diagonal invertida n, y eso lo vamos a ver tantito más adelante en la unidad 2. Pero bueno, aquí abajo en la consola ya me dice, oye, ¿sabes qué? Pues el agua no está hirviendo. Y de esta forma, pues nosotros podemos ver cualquier tipo de pregunta. Siguiendo uno de los ejemplos de la última sesión, el de la calificación, si yo quiero saber si aprobé o no, voy a poner if calificación es mayor o igual a 6. Quiero que me digas o me imprimas en consola. Felicidades, aprobaste. Ahí está. Entonces, si yo corro ahorita, ¿qué va a pasar? Pues nada. ¿Por qué? Porque la calificación al final en la línea 7 queda con un valor de 3. Si yo no estuviera dividiendo este valor, porque aquí pues la calificación no se puede multiplicar ni dividir, lo puedo dejar así y digamos que aquí voy a sumar unos 4, ¿no? Entonces, la calificación final va a ser de 6 y me va a decir, oye, pues felicidades, aprobaste. ¿Por qué? Porque tú empezaste con 2, pero viste que el profesor se equivocó en una parte y tal vez tú tenías 4 puntos extras, pero al final pues te portaste mal en la clase, tuviste una mala actitud o no participaste, entonces te va a restar 1. Entonces ya de 7 pasa a 6. Pero pues sigues aprobando, entonces pues felicidades. Ok, entonces esto es lo que pasa esto es lo que pasa con los condicionales. Y solo aquí recordemos que estamos manejando qué pasa si la respuesta a esta pregunta es sí. Asimismo, pues puede que la respuesta a esta pregunta sea un no o sea un false, que justamente como lo vimos inicialmente, antes de agregar la temperatura, antes de modificar la temperatura a 100 grados. Y nosotros también queremos pues manejar qué pasa cuando la respuesta es no o es falsa. Entonces aquí nos vamos a ir a las slides y asimismo la misma pregunta. Hago la pregunta, ¿la temperatura es mayor a 100 grados? ¿Sí o no? Y si en este caso la respuesta fuera no, nosotros podemos como atrapar esa ramificación, de nuevo entre comillas, ramificación, poniendo un else después del if. O sea, nosotros vamos a dejar if temperatura mayor o igual a 100, imprime, el agua está hirviendo. Si no, o sea, si no se cumple la pregunta, else, no, el agua no está hirviendo. O sea, todavía no llega a su punto de ebullición. Entonces, con esto en mente, pues ya nosotros podemos empezar a manejar de una forma más eficiente nuestras preguntas y podemos, pues,
checar de forma exhaustiva todas las posibles respuestas, al menos con un if y un else, hasta ahorita. O sea, si aquí, regresando rápido al playground, si yo aquí quisiera poner el else de la temperatura, pues voy a poner else, abro llaves, y aquí vamos a poner el que me imprima a consola, que me diga no está hirviendo el agua. Si yo ahorita lo corro de nuevo, recordemos que se va a ejecutar ahorita el if. ¿Por qué? Porque aquí tengo el valor de 100. Si yo fuera a comentar esta línea de código, ahora, ¿qué es lo que se va a mostrar? Me va a decir, oye, ¿sabes qué? La temperatura es de 60, no la cambiaste porque esto está comentado y yo no puedo entender qué es esto, sino me quedo con el 60 y pregunto, oye, ¿60 es mayor o igual a 100? No, no lo es, entonces dime que no, el agua no se está hirviendo. Y así pues nosotros vamos a poder manejar al menos dos casos binarios, positivo o negativo, true o false, en el caso de contestar esta pregunta. Pero en otros casos hay veces que no me es suficiente el responder una pregunta contestar una pregunta con un sí o no. Quiero hacer más preguntas. ¿Qué tal si quiero preguntar más y más y más y más y más y más para acercarme a una respuesta muchísimo más concisa y más clara y más adecuada con respecto al tipo de pregunta que estoy evaluando? Entonces, ¿cómo vamos a llamar esto? Pues, entre comillas, de nuevo lo podemos decir como una ramificación de un if. Es decir, ¿qué pasa si la respuesta a la primera pregunta es no? Yo cuando la respuesta a esa pregunta es no, puedo hacer otra pregunta. Y si la respuesta es no, yo puedo hacer otra pregunta y así sucesivamente. Entonces estamos haciendo una búsqueda, entre comillas, exhaustiva de dónde va a caer exactamente la pregunta que estamos planteando. Entonces, en este ejemplo yo tengo la pregunta, oye, ¿quedé en primer lugar en Mario Kart? ¿Sí o no? Si no quedé en primer lugar, entonces quiero preguntar, ¿quedé en segundo lugar entonces jugando Mario Kart? Entonces, pues de esta forma nosotros podemos ramificar, de nuevo ramificar entre comillas, pues un if. Podemos exhaustivar la búsqueda de qué es lo que está pasando con el dato en cuestión o con la pregunta que estoy planteando originalmente. Va, entonces, teniendo eso en mente, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a declarar? Pues básicamente es de la misma forma que habíamos declarado una condición al principio. Primero vamos a tener la variable constante en cuestión y al final pues yo voy a checar o hacer las preguntas. Y primero voy a poner, oye, ¿quedé en primer lugar en Mario Kart? Sí, sí, quiero que me digas que gané oro. Si no quedé en primer lugar, quiero ver si quedé en segundo. Entonces vamos a poner un else if. Entonces, oye, ¿quedé en segundo? Sí o no. Si quedé en segundo, entonces quiero que me digas, gané plata. Si no quedé en segundo, quiero que me preguntes, else if, quedé en tercer lugar, sí o no. Si sí quedé en tercer lugar, entonces quiero que me digas, pues ganaste bronce. Y finalmente, pues yo puedo detener el if, el último nada más con un else, que ya es, ok, si no es de ninguna de las anteriores, me da igual, significa que no ganaste ningún premio. Entonces, básicamente, así es como lo vamos a hacer, así es como nosotros vamos a ramificar o vamos a exhaustivar una búsqueda con un if. Entonces, recordemos cómo lo vamos a hacer, pues vamos a pasar al playground y vamos a empezar con este pequeño ejemplo de la ramificación o la búsqueda exhaustiva utilizando un if. Entonces, en el ejemplo que habíamos puesto en los slides, lo vamos a utilizar. Vamos a poner la constante lugar en Mario Kart, lugar Mario Kart, de tipo entero, y quiero decir que quedé en segundo lugar. Y ahora quiero preguntar, o que la computadora me diga, qué premio gané, si gané oro, plata o bronce, o si de plano no gané nada. Entonces vamos a poner if lugar Mario Kart es exactamente igual a 1, es decir, si quedé en primer lugar, quiero que me imprimas, ganaste oro. Si no, quiero que me pongas un else
Y esa es otra pregunta. Else if, lugar Mario Kart. Quiero verificar si quedé en segundo. Entonces quiero que me imprimas. Ahí. Ganaste plata. Ahí parece que no sé escribir. Ganaste plata. Else if, es decir, si no gané plata, si no quedé en segundo, quiero verificar si quedé en tercero. Entonces, if lugar Mario Kart es exactamente igual a 3. Quiero imprimir en consola que gané bronce. Ganaste bronce. Y si de plano no quedé ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, pues voy a imprimir que no gané nada. ¿Por qué? Porque los premios son solo para el primero y segundo y tercer lugar. Entonces voy a poner else, no ganaste nada. Y aquí recordemos que podemos utilizar emojis. Entonces vamos a buscar algún emoji triste. Este me gusta. Y ya podemos correr finalmente nuestro código. Y ahorita vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Se está ejecutando la línea de código 27, por eso aquí en el sidebar te digo ganaste plata. Y aquí en la consola también me dice que gané plata. Si yo aquí hubiera ganado en primero y no en segundo, ¿qué pasaría? Vamos a decir, ganaste oro. Si yo pongo 3, ¿qué creen que pase? Pues me va a decir, ganaste bronce, perdón. ¿Y qué pasa si yo quedé o en cuarto? No gané nada, carita triste. ¿Qué tal si quedé en quinto? No pasa nada, carita triste. Y entonces nos damos cuenta que cualquier número diferente a estos me va a decir, pues no ganaste nada, no quedaste en la premiación y no te podemos dar ningún premio. Ok, entonces este es lo que se le conoce como ya una búsqueda exhaustiva utilizando un if. Es decir, estamos buscando dónde cae exactamente el valor que estamos cuestionando en este caso. No estamos cuestionando si queda en primero, si queda en segundo, si queda en tercero. Entonces, pues muchas veces están de acuerdo que escribir esto pues está de flojera, ¿no? Poner if lugar Mario Kart igual 1, haz esto. Si no, else if, volver a escribir el if, lugar Mario Kart igual a 2. Poner que ganaste plata, else if, si no. Entonces, pues digamos que nos podemos tardar demasiado o nos podemos tardar más de lo que nos gustaría haciéndolo de esta forma. Y justamente aquí, ya tal vez están dando una idea de hacia dónde vamos, pues nosotros podemos escribir esto de una forma muchísimo más sencilla. ¿Cuál es esta forma más sencilla? Pues bueno, recordemos que en la programación tenemos el caso switch o el switch statement, que el caso switch es parecido a un else if, simplemente de una forma más sencilla de leer y de escribir. ¿Cómo lo vamos a poner? Rápidamente vamos a los slides. Vamos a tener declarada nuestra constante o variable. En este caso, en el playground vamos a usar la misma, que es lugar Mario Kart. Aquí nada más en el slide estoy creándolo para que entendamos el contexto. Vamos a poner switch. Esa es una palabra reservada. Vamos a poner switch, el nombre de la variable o constante, y vamos a abrir las llaves. Entonces, en estas mismas llaves vamos a poner case, palabra reservada, por eso se pone en rosita. Case 1, eso significa qué pasa cuando el lugar Mario Kart es 1. Y ya quiero que me imprimas lo que pasa cuando tengo el valor de 1, es decir, si queda en primero. Case 2, es decir, case segundo lugar. Quiero que me digas, ganaste plata. Si no quedé en segundo, pues ahora voy a poner case 3, es en caso de que la constante lugar Mario Kart tenga el valor de 3, pues quiero que me pongas felicidades, ganaste bronce. Y finalmente, si no cae en ninguno de estos 3 valores, pues quiero que me digas en el default, es decir, si no cae en ninguno de los otros, como ya mencioné, quiero que me digas no ganaste ningún premio. Entonces, esto digamos que es una forma un poco más, a mi parecer, más fácil de leer. Es decir, le estoy preguntando a la computadora como, oye, verifica qué valor tiene lugar Mario Kart, que es justamente la constante que habíamos declarado en el ejercicio anterior. Si tiene 1, quiero que me digas ganaste oro. Si tienes 2, que gané plata. Si tienes 3, que gané bronce. Y si no gané nada, pues quiero que me digas que no gané ningún premio. Carita triste porque, ¿por qué no? Entonces, esto, me lo crean o no, es lo mismo que hacer el else if, else if, else if, else if, else.
Entonces, pues se vuelve un poco más fácil de leer justamente esta condición o esta condicional o esta forma de representar condiciones más bien. Y además, pues escribimos menos y recordemos que como programadores no nos suele gustar el escribir mucho, irónicamente, aunque escribimos código. Pero la verdad es que ahorita ahorita vamos a pasar al playground justamente para ejecutar esto y que veamos que es lo mismo que si tuviéramos el else if, else if. Entonces vamos a regresar al playground y inicialmente, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner la palabra reservada switch. Me la va a poner en rosa porque es palabra reservada. Y voy a poner el nombre de la constante o variable que quiero evaluar. En este caso, quiero evaluar lugar Mario Kart. La tenemos declarada ahí arriba. Y al final, en esta parte switch lugar Mario Kart, voy a poner justamente cuáles son los casos que quiero checar. ¿Qué pasa en caso de que valga 1? ¿Qué pasa en caso de que valga 2? ¿Qué pasa en caso de que valga 3? Entonces vamos a poner case 1, es decir, qué pasa si lugar Mario Kart es igual a 1. Vamos a poner case 1, 2 puntos, enter, print, y que me diga ganaste oro. Si no, quiero poner case 2, es decir, qué pasa en caso de que valga 2. Vamos a poner print ganaste plata. Y finalmente case 3, qué pasa si queda en tercero. Quiero que me digas ganaste bronce. Y finalmente, de hecho, si ahorita nos damos cuenta, me marca un error, ¿no? Todavía no escribo el default y me dice, oye, el statement switch, el switch statement, tiene que ser exhaustivo. ¿Qué es exhaustivo? Es decir, que prevea cualquier caso o cualquier posible valor que tenga lugar Mario Kart. En este caso, yo puedo poner en default y el default se va a encargar de verificar cualquier valor que no sea ninguno de estos tres, 1, 2 y 3. Entonces vamos a poner default print y me diga lo mismo, no ganaste nada. Nada más que si queremos podemos cambiar el emoji nada más para diferenciarlo. Entonces esa carita triste ya no me gusta tanto, entonces una hora con una lagrimita. Y si yo ahorita corro estos fragmentos de código, se van a dar cuenta que tengo el mismo resultado. Es decir, aquí me dice, oye, no ganaste nada, pues ya ni modo, carita triste. ¿Por qué? Porque el lugar Mario Kart inicialmente tiene un valor de 5, es decir, quedé en quinto lugar. Si yo quedé en cuarto, ¿qué me va a decir? Sigo sin ganar nada. ¿Por qué? Porque 4 no está contemplado en estos casos y tampoco está contemplado en estos casos. Del case igual a 1, lugar Mario Kart igual a 1, 2 o 3. Si yo fuera a quedar ahora en tercero, ¿qué va a pasar? Pues ya me va a decir ganaste bronce, ¿verdad? Sí me va a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque escribí literal el mismo string. Si hubiera quedado en segundo lugar, ¿qué va a pasar? Me va a decir ganaste plata y así sucesivamente si pongo 1. Entonces, pues de esta forma nosotros podemos básicamente crear como una variante de un else if, else de una forma un poco más elegante a mi parecer. Solamente vamos a poner switch, lugar Mario Kart, es decir, quiero que evalúes cuál es el valor que tiene Mario Kart y en caso de que valga 1, 2 o 3, quiero que me imprimas algo personalizado y en caso de que no sea ninguno de estos, quiero que me digas, pues sabes que no ganaste nada. ¿Por qué? Porque entra justamente en el caso default. De nuevo, el default solo se va a cumplir cuando no se ejecute ni una de estas tres opciones, 1, 2 y 3. ¿Va? Entonces, teniendo esto en mente, pues nosotros ya podemos de nuevo de forma exhaustiva tener este mismo else if de lugar Mario Kart, pero también podemos aplicar cualquier otra forma. Podemos decir, en el caso de temperatura, ¿no? Podemos poner switch
temperatura, en caso de que valga 100, quiero que me digas print el agua se está hirviendo. Y en caso de que no fuera 100, pues quiero que me digas que no se está hirviendo el agua. Si yo corro me va a regresar el mismo valor que teníamos acá arriba inicialmente. ¿Por qué? Porque digamos que equivale a lo mismo. Solamente me ahorro el escribir algunas cosas. Y tal vez ser un poquito más agradable visualmente, al menos, hablando. Entonces, digamos que con el switch statement nosotros podemos tener pues ya una forma más sencilla de evaluar estas preguntas, pero pues no me va a servir de el todo, o al menos no de primera instancia. Bueno, entonces, ahorita ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero digamos que hasta ahorita nada más recordamos qué fue el if, es qué pasa cuando quiero hacer una pregunta, cuando quiero evaluar un dato, y qué pasa cuando sucede eso. Y lo puedo hacer con un if o con un switch statement. El switch statement me va a hacer más útil en caso de que tenga que evaluar varios casos a la vez, con puros else if, else if, else if, else. Va a ser más sencillo de escribir. Y también el switch nos puede servir cuando queremos hacer un if, pero pues si solo vamos a evaluar una pregunta, pues no nos cuesta nada hacerlo con el if, ¿no? De hecho, es más común hacerlo. Solamente es para ahorrarnos en algunos casos. Y de hecho, el switch statement nos va a funcionar muchísimo más cuando lleguemos al tema de numeradores o cuando trabajemos con enumeradores. Ya después les platicaré esto en un futuro video, pero al menos hasta ahorita nos vamos a quedar con estos valores. Bueno, más bien con este conocimiento, con esto que recordamos. Y entonces nos veríamos hasta la próxima.